Vale, pues vamos a abordar una de las cuestiones típicas en el temario de condensadores, que es la cuestión del condensador medio lleno, ¿vale? Tenemos un condensador de placas plano-paralelas. Plano-paralelo es un concepto que me encanta la palabra, ¿eh? Placas planas y paralelas, ¿eh? Estas placas están separadas pues por un material que puede tener, por ejemplo, papel, yo qué sé, ¿no? Papel, y que se le diga que su permitividad relativa sea 1,3. ¿Qué significa que su permitividad relativa sea 1,3? Pues que es 1,3 veces la permitividad del vacío, ¿vale? Siendo la permitividad del vacío, ahora sí, 854 por 10 a la menos 12. ¿Esto lo he puesto bien? Yo creo que sí, ¿no? A ver. Marshmallow como separador, pues es una opción, es una opción. No es una opción, es la opción. Vamos a ver si la que nos dan aquí, sí, 854, vale, pues ya sí, la dejamos aproximada así hasta bien con 3 decimales. Ok, pues imagínate que nos dan esto, ¿no? Imagínate que la del plástico, fuera 2,7. ¿2,7 qué? Pues 2,7 veces la permitividad del vacío. Es decir, que la permitividad de un material es su permitividad relativa por la permitividad del vacío. Y esto es lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con este término de la permitividad relativa, ¿no? Es como nos van a dar un número, que es un múltiplo de veces otro número. Por eso este número y este número no tienen unidades, y el único que tiene unidades es este. ¿En qué se mide la permitividad? Pues en faradios por metro. Te vas a la Wikipedia, donde está la ecuación dimensional de esto, que se puede mostrar fácilmente que sale esa unidad, ¿no? Pues vamos con ello. ¿A qué viene esto del papel y el plástico? Pues imagínate que tienes un condensador habitado, ¿no? Habitado, en el que viven dos dieléctricos, dos materiales distintos, ¿no? Vamos a empezar con que tuviera un solo material. Y fuera papel, ¿vale? Tenemos una lámina de papel aquí y otra lámina de papel. Para simplificar el análisis, vamos a hacerlo que las dos láminas tengan un grosor, no sé yo ahora mismo cuánto es una lámina de papel, ¿no? Mucho menos para esto, pero que tuviera un grosor D. De modo que esto fuera, pues, 2D. ¿Ok? Y que en torno a estas placas se estableciera una diferencia de potencial. ¿Bien? Entonces, cuestiones que se nos podrían plantear, ¿no? Imagínate que nos dijeran que esta D es, pues yo qué sé yo, ¿vale? Pues yo qué sé, 90 micrómetros. No tengo ni idea de cuánto es el grosor de una hoja de papel, sinceramente. Vale, entonces, cuestiones que se nos podrían plantear. Primero, ¿cuál es la capacidad C del condensador? La capacidad C. Segundo, ¿cuál es su carga para un voltaje dado? Imagínate que lo que nos dicen es, pues yo qué sé, 25 voltios, ¿vale? Y que se nos planteara cuál es su carga Q, cuál es su capacidad C y qué energía almacena, ¿no? Yo qué sé, estas tres cosas. Bien, pues vamos a ver. Fácil, lo primero. Primera cosa que hace falta definir, ¿eh? Vamos a arrancar aquí en esto. La capacidad del condensador se define como esto de aquí, donde epsilon es la permitividad del medio que lo habita, digamos, que los materiales que lo ocupan, ¿no? Si estuviera vacío, pues sería la permitividad del vacío. Si estuviera relleno de papel, pues sería 1,3 veces ese número, que es la permitividad del vacío. Si estuviera lleno de un cierto material plástico, pues sería 2,7 veces ese número, que es este, que es la permitividad del vacío. Ok, esto para empezar. Dos. ¿Qué diantres es la carga? ¿Cómo lo vamos a explicar esto? Hay muchas maneras de darle vueltas, ¿no? a este concepto de qué diantres es la carga en un condensador. Pero lo que podemos decir es, mira, la que me gusta a mí es esta. Porque esto, ¿a dónde lo voy a querer llevar luego? Vamos a ver.
Vale, ya lo tengo. Vamos a explicarlo así, ¿Vale? Imagínate. Entendiendo el valor de la tensión, el valor de la diferencia de potencial que se establece entre este punto del espacio y este es la carga dividida entre la capacidad. Es decir, que la tensión viene de ofrecerle una carga, entiéndelo no como carga eléctrica, entiéndelo como un peso, entiéndelo como un lastre, ¿no? Un volumen que tiene que soportar una capacidad. Pues este cociente nos da la tensión. Fíjate que tensión es cuando algo es soportado por otra cosa, ¿eh? Tensión. Es como muy en la línea de la didáctica que hacíamos con la ley de Ohm, de que la tensión nace del choque entre una intensidad corriente y una obstrucción, una resistencia a esa corriente. Pues esto me parece especialmente didáctico, ¿no? Vale, entonces de aquí pues es trivial despejar que la carga será el producto de esta tensión por la capacidad, una vez la hayamos calculado, en caso que dispusiéramos, ¿no? Lo que haremos en este ejemplo, pues será calcular primero la capacidad, luego con ello calcular la carga a partir de una tensión dada. Y por último, no vamos a demostrarlo aquí, pero una integral sencillita nos permite alcanzar esto, fíjate, este resultado, que es que la energía almacenada, la energía eléctrica almacenada en un condensador es proporcional a la capacidad de dicho condensador por el cuadrado de la tensión que soporta, ¿vale? De la diferencia de potencial. Bueno, no vamos a demostrarla ahora, pero la usaremos y ya está. Vamos a aplicar, ¿no? un ejemplo con estos datos que tenemos a esta situación. ¿Dónde está mi bolígrafo? Lo he perdido. Vale, yo quiero este porque me gusta más que el resto. Porque creo que le da a mi caligrafía un acabado chulo. Vamos a ver. Primero, hay que entender que la capacidad solo depende... Esto está en las últimas, ¿no? Está en las últimas. Vamos a dejar que se recupere. Bueno, seguiremos con el negro. Lo primero que hay que entender es que la capacidad depende de las características del dispositivo, depende de cómo lo construyas, es decir, depende de la superficie de las placas, la separación que haya entre ellas y la permitividad de los materiales que alojan. Por tanto, la capacidad de un condensador es independiente de las características del circuito, solo depende de sus especificaciones de fábrica, por así decir, ¿no? Entonces, imagínate que el condensador tuviera dentro papel, pues entonces yo le pondría aquí que es la permitividad del papel, multiplicado por ¿qué superficie? No le hemos dado una superficie, me cago en la leche. Superficie, figúrate tú que fueran, yo qué sé, muy loco, 20 centímetros. 20 centímetros, placas cuadradas de 20 por 20. Pues 20 por 20 son 400 centímetros cuadrados. Pero claro, yo lo quiero en metros, porque lo quiero todo en sistema internacional. Pues hay que recordar, ¿no? Aplicando aquí un factor de conversión, pues estos serán esta cantidad de metros cuadrados. Lo podemos demostrar, pero hoy no lo haremos. Hoy no lo haremos porque estoy cansado, sinceramente. Vamos a ver. ¿Cuál es su superficie? 0,0 ¿qué? 0,04 ¿qué? Metros cuadrados. Metros cuadrados. Fíjate que si esto viene en metros cuadrados, y ahora sí que me interesa demostrar las unidades, dividido entre la distancia que las separa, hemos dicho que es 2D, es decir, 2 veces esto, 2 veces 90 micrómetros, metros, sí, micrómetros, 90 micrómetros, y fíjate tú, esto es un número, esto es un número, que la permitividad del papel sea 1,3, que la permitividad relativa sea 1,3, significa que esto es 1,3 veces algo. Esto es un número. 1,3 veces ¿qué? 1,3 veces la permitividad del vacío. ¿Por qué digo que me interesan las unidades? Porque fíjate, metro cuadrado entre metro quedaría metro arriba, pero esto sí tiene unidades, y es faradio entre metro. De
De modo que este metro se anula con este metro y ¿qué queda? Que la capacidad sale en faradios. ¡Amigo! Entonces es muy práctico, muy útil estudiar, ¿no?, cómo se desarrollan estas unidades en las expresiones. Vale, pues nada, calcularíamos la capacidad, pues metiendo aquí dentro el numerito, que es 8,854 por 10 a la menos 2 faradios por metro, que es la permitividad del vacío aproximadamente. Y esto nos daría, tengo aquí en el ejemplo, en el papel, ¿cómo se dice? El número apuntado en algún lado. Aquí. Y esto, pues en este ejemplo, nos daría una capacidad aproximada de 2,55782 periodo. Los periodos me dan seguridad de que no estamos subestimando nada. Faradios, nanofaradios. Ahora, teniendo claro que la capacidad de un condensador depende de sus especificaciones, depende de las características de su construcción, y que la relación con la carga y con el voltaje es esta, podríamos decir, ostras, ¿qué carga tiene este condensador? ¿No? Vendrías aquí y en un estado de que tú conectaras este condensador a un circuito, en un estado de régimen permanente, ¿no?, una vez abandonado el régimen estacionario, estabilizado el circuito. Esto es un desastre, ¿vale? Sigue siendo un desastre, ahora sí. Dirías, leche, yo quiero calcular la carga. Pues mira, si yo quiero calcular la carga, pues cojo los 25 voltios que está soportando esto y lo multiplico por su capacidad. Y esto, voltio por faradio, se puede demostrar que acaba en unidad de carga, que acaba en coulombios. Y esto, pues nada, en la calculadora me ha dado, antes de grabar esto, me ha dado 6,3945, ¿vale?, por 10 a la menos 8 coulombios. No sé cómo distinguir esta C de la carga de esta C de coulombio, que la estoy mezclando todo el rato, pero bueno. Bueno, yo qué sé, pondremos así pequeñito. C, coulombs. Y yo qué sé, pues si te preguntaras por la energía que almacena en este estado de régimen estacionario el susodicho condensador, pues dirías, pues 1/2 de la capacidad. La capacidad es esto. ¿Vale? Por los 25 voltios al cuadrado. Vale, y esto en la calculadora me dio, pues lo que yo qué sé, aproximadamente 7,993194. Periodo, me da seguridad. Menos 7 joules. Recuerda que la energía se mide en joules, ¿vale? Joules. Y nada, este sería pues un primer análisis de las propiedades básicas del condensador, los parámetros que podemos analizar de él. Y vamos ahora a hacer pues voy a quitar esto. Hemos dicho que la superficie es 0,04. Me voy a quitar esto. Voy a anotar también esto aquí como dato. Estos 90 micrómetros, que no tengo yo ni idea de qué grosor debe ser eso. Vamos a asumir que conservamos estos datos de capacidad porque quiero luego compararlos con otros que calculamos. Y sobre todo quiero conservar la carga, ¿vale? Porque voy a plantear ahora una situación que es, imagínate que una vez alcanzado el régimen el régimen permanente, tuviéramos la capacidad demoníaca, por así decir, de coger uno de estos papelitos, de estos dos papeles que hay aquí, y sustituir uno de ellos de forma instantánea, sin que se perdiera un electrón por el camino, por un plástico. También de un grosor D.
De manera que eso siguen siendo 2Ds, vale. Eso no lo voy a tocar. Y esto, pues... Esto sí, esto también lo vamos a conservar. Vamos a poner 7,99 por 10 a la menos 7 joules. Vale, ok. Coulombs, Faradays y joules. Vale, ya está, ya está. Esto lo vamos a volar. Lo voy a escribir aquí arriba para que lo tengas presente. ¿Vale? Primera expresión para la capacidad. Hemos dicho que la tensión es como una carga que repartir entre una capacidad que la asume, por así decir, y que la energía es este resultado que se puede demostrar, pero que ahora no vamos a entrar en ello, ¿vale? Bien, y ahora, fíjate, podríamos ahora plantearnos varias cuestiones, pero me voy a limitar. A... imagínate, vale. Imagínate, nosotros hemos partido de una situación en la cual conocíamos el voltaje, pero ahora imagínate que al cambiar el plástico, pues esta tensión varía. Y la voy a llamar voltaje prima, ¿no? Tensión prima. Diferencia de potencial prima. Y entonces yo me puedo preguntar, entonces, ¿cuál es ese valor? Yo me pregunto, ¿cuál es este valor? ¿No? El valor absoluto de esa tensión, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Bueno, pues sabemos de aquí que yo la puedo calcular si soy capaz de calcular la carga y si soy capaz de calcular la capacidad. Pero claro, hemos dicho que el cambio del plástico por el papel, el relevo este del material dieléctrico que hay dentro del condensador era instantáneo, de manera que vamos a asumir que la carga que hay aquí, la carga prima, en la situación nueva, capacidad prima, equivale a la carga inicial que teníamos, que son estos coulombs, ¿vale? Pues eso lo vamos a asumir. De manera que esto vamos a poner aquí los 6 con... Vale, asumiendo que fuera instantáneo. Es importante esta asunción que hacemos aquí, vamos a ponerle aquí como un asterisco, tiene que ser como muy instantáneo, sin que se perturbe la configuración electrónica del circuito, ¿no? Es como, ¡fium!, demoníacamente, mágicamente, lo puedo cambiar, ¿no? En un mundo ideal. ¿Y cuál sería su capacidad? Pues vamos a ver, la capacidad es esto, ¿no? Pero claro, aquí no tenemos un único material, por tanto, vamos a tener que calcularla. Y es aquí donde nos puede explotar un poco la cabeza. Pero básicamente la idea es que un condensador, nosotros podemos modificar su contenido de dos maneras, fundamentalmente. Y son estas dos, ¿no? Yo puedo medio llenarlo de esta manera o medio llenarlo de esta otra. Y son casos diferentes, pero en esta ocasión vamos a hablar solo de esto. Esto es lo mismo que tener dos condensadores igual de separados, que hay una distancia D, conectados en serie. Uno 100% lleno del material rayado y el otro 100% lleno del material liso. ¿Y esto cómo se puede entender? Fíjate, muy sencillo. ¿Verdad que aquí el 50% del condensador está lleno de plástico en este caso? Pues aquí también. ¿Verdad que el 50% está lleno de papel en este caso? Pues aquí también. Es lo mismo. Por tanto, si una persona se plantea cómo calcular la capacitancia equivalente, ¿no? Esta capacidad equivalente, en las asociaciones de condensadores en serie, calculábamos así, ¿no? Siendo la capacidad 1, pues la del componente 1, y la capacidad 2, la del componente 2, ¿no? Vale, pero ¿qué pasa? Entonces, la capacidad de cada uno de estos, ahora sí puedo calcularla de aquella manera individualmente, porque ya es una capacidad, digamos, pura, ¿no? Con un único material interviniendo. Entonces, yo vengo aquí y digo, la 1 pues es el plástico, porque está rayado, me da igual, plástico, ¿vale?
por la superficie dividido entre D, la distancia de separación entre las placas. Voy a cambiar de bolígrafo que no me da comodidad. Mira, pues, repito con el otro. ¿Vale? Esto es un 1. Entonces, epsilon del papel por la superficie de las placas dividido entre la separación entre ellas. ¿Pero qué pasa? Esto no lo he dibujado muy estratégicamente y me interesa que sea un poquito más gráfico, ¿no? Porque hay un malentendido común. Necesito que la D sea la misma, ¿vale? Esta equivalencia se puede hacer si los dos componentes son homólogos, ¿vale? Se pueden asociar de esta manera si su anchura es la misma, si su separación entre placas es la misma, si no, no. Si no, es otra historia, ¿vale? Entonces, vale, vamos a ello. El inverso de la capacidad equivalente, que hemos llamado aquí como C', será pues esto, ¿vale? Pues el inverso de esto es esto, ¿no? 1 partido algo es algo girado, ¿no? Es el epsilon del plástico más, aquí tengo otra vez la misma D, muy importante, el epsilon del papel, ¿vale? Vale, entonces, ahora podemos sacar factor común, por ejemplo. D partido S. ¿Sí? Y aquí nos quedará 1 partido el epsilon del plástico más 1 partido la permitividad del papel. Necesito tinta, urgentemente. Me cambiaría de color al naranja. Vale, entonces, habiendo sacado este factor común, fíjate. Habíamos dicho que la epsilon del plástico era, me lo invento, 2,7 veces la permitividad del vacío. Y la del papel, 1,3 veces la permitividad del vacío. Por tanto, aquí podemos sacar como factor común la permitividad del vacío. Esto lo quito, y aquí ya tengo un número. Esto es un número. Le calculo el inverso y ya tendré la capacidad. Pues vamos a hacerlo. Esto es un momentito. Esto es un momentito. Me voy a borrar aquí el esquema este. Bueno, si no nos ha explotado la cabeza, ya esto era lo más complicado. Entonces ahora, 1 partido esta C', esta capacidad prima, que es en este estado alterado en el que hemos modificado eso, será D, la distancia, la separación entre placas, que es constante en en las dos abstracciones que hemos hecho del dispositivo, 90 por 10 a la menos 6 metros, 90 micrómetros, la superficie sigue siendo de 0,04 y la epsilon del vacío sigue siendo esto. Y ahora sí que necesitaremos calculadora. Había uno que era 1,3 y había otro que era 2,7. Vale, pues ya está. Esto es un número. Entonces, nada, vamos a la calculadora. Estos serán... Bueno, no vamos a jugárnosla a hacerlo mal ahora porque nos alargamos. Vale, pues esto aproximadamente... Esto lo que recomiendo yo... Vamos a ver. Vamos a hacerlo porque me interesa ver una cosa. Mira. Lo primero. Este 10 a la menos 6 y este 10 a la menos 12. O sea, me interesa tratar qué diantres introducir, qué diantres es más estratégico introducir en la calculadora. ¿Vale? Hemos matado esto con esto, ¿sí? Y ahora aquí, esto, lo que me interesa es decir 1 partido 1.3 más 1 partido 2.7, ¿vale? Me interesa esto. No sé si se ve. ¿Vale? Me interesa esto. Entonces, esto es un decimal, pero eso a mí no me interesa por la obsesión de los decimales. Yo le doy aquí al SD para que me saque la fracción. Entonces, 400 partido 351. Pues mira.
Y así no hay error. Y así no hay error. Pero claro, esto es el inverso. Esto es el inverso del número que yo busco. Los faradios que yo busco están en el inverso de esto que tenemos escrito. Es decir, que esto, la capacidad prima que yo luego tengo que dividir, entre la cual tengo que dividir la carga original, será esto en realidad. ¿Vale? Y esto sí que ya... Fíjate que esto es 4 por 100 y esto es 4 entre 100. Pero bueno, si no te fías, lo metes en la calculadora. Lo metes en la calculadora y es... Ahora a ver si tengo por aquí el número ya para no alargarme. Vale, pues si no... Aquí me estoy dejando yo algo. ¿Es esto lo que me estoy dejando? Amigo. Ah, no, ya está integrado aquí con el 10 a la menos 6. Ok, pues nada, esto tiene que dar... nanofaradios, ¿vale? Nanofaradios. Y ya está, pues esta sería una primera propuesta, ¿no? A la aproximación del condensador medio lleno, ¿no? Es esta asimilación de un dispositivo híbrido a la asociación en serie de dos dispositivos puros, entre comillas, ¿no? Únicamente poblados por un material dieléctrico. Lo más importante para mí, ¿cómo se dice? El malentendido más común es decir, leches, pues si tiene que llevar solo plástico, pues que sea la mitad de ancho, ¿no? Entonces arruinamos la equivalencia, arruinamos poder convertir el híbrido, poder asimilarlo a dos puros, ha de ser de la misma anchura, porque si no, esa asociación no es equivalente, ¿vale? Y ya está. Ahora, pues, ¿cómo calcularíamos la tensión o la energía? Pues aplicando lo mismo, ¿no? Vendríamos aquí, diríamos pues que la tensión esta nace de dividir este número entre la capacidad que hemos encontrado ahora, ¿vale? Y esto pues podrían ser del orden de 18... ¿Cómo es el periodo aquí? Ah, sí, el periodo me da seguridad. 18,518 periódico voltios, ¿vale? Y, pues yo qué sé, la energía, ¿no? La energía la podríamos traer aquí, decir, la nueva cantidad de energía, U', todo esto con primas, todo con primas. Esto siendo riguroso, así, con el valor absoluto. La nueva cantidad de energía pues sería, de nuevo, la nueva capacidad por el nuevo voltaje al cuadrado, y diríamos, pues, ¿un medio de qué? ¿Un medio de qué? Un medio de esto por, ¿cuánto? Pues ese voltaje, encima del periódico puro al cuadrado. Y esto nos da una cantidad de julios que debería ser muy parecida a 5,9208 por 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7 julios. Y estos pues son algunas cuestiones así pues sencillitas, ¿no? De aplicar formulitas y tal de condensadores, teniendo claro pues, los conceptos de permitividad relativa, la asunción que hacemos esta de cómo conseguir el equivalente puro a partir del caso híbrido dado, y pues las propiedades fundamentales del condensador, teniendo en cuenta pues que la capacidad depende solo de las especificaciones de fábrica, ¿no? De con qué material se haya poblado el interior, la separación de las placas, ¿no? Las propiedades geométricas del dispositivo. Que esto es así, ¿no? Pues la idea de que la tensión nace de tener que repartir esa carga entre una capacidad dada, impuesta por el sustrato físico del dispositivo,
y que la energía viene de esta expresión y ya está. La energía electrostática almacenada en el condensador en régimen permanente. Pues ya está, hasta aquí.